aquí estábamos reunidos hace alrededor de un año conversando sobre posibilidades, sobre lo que se ha trabajado con las colecciones osteológicas del área metropolitana, ¿no? Y efectivamente desde la coordinación del laboratorio, que también es algo nuevo que tenemos a partir de este año, nos hemos planteado continuar ese trabajo de hacer una clasificación, catalogación de la información y también una divulgación a través de este y de otros espacios. Hace un año precisamente hablábamos de las posibilidades de investigar y presentábamos unos resultados preliminares que todavía no habían sido validados. Este año ya venimos a comentar sobre todos esos avances y las perspectivas de trabajo que tenemos para el año próximo. Hoy venimos a hablar sobre un proceso de reconstrucción de uno de los huesos, un fémur que estaba en la Reserva de Arqueología de la Universidad, y también hablar de qué nos trajo hasta ahí y qué estamos planeando para el año próximo. Entonces, el antecedente fundamental de lo que vamos a comentar hoy es que durante 2022 desarrollamos una investigación, particularmente con los dientes, que hay en la Reserva de Arqueología de la Universidad de Santander. Para los que no la conocen, la Universidad de Santander, UDES, se encuentra ubicada acá en Bucaramanga, y es la única universidad donde hay un programa de antropología. Desde hace algún tiempo contamos con una amplia colección de arqueología y osteología que fue entregada en 3 momentos diferentes a la institución. Y desde mi llegada al programa en 2021 fue una prioridad investigar esos restos para obtener la información que pudiera obtenerse. Había un reto importante y es que estaban en un estado bastante fragmentario la mayor parte de esos restos, por lo menos la parte osteológica, pero teníamos muchos dientes en muy buen estado. Y dado que los dientes son más resistentes que los huesos y también forman parte de nuestros ciclos de vida, nos pueden entregar una información importante sobre las poblaciones ancestrales de la región. De esto es importante destacar que esas poblaciones nunca se habían estudiado de manera directa desde la antropología física. La mayor parte de lo que sabemos o creemos saber viene de la historia, de narrativas, de documentos históricos, y el análisis de los huesos nos da un punto de contraste o de comparación con esas narrativas, ¿no? Ver qué desierto podía haber. Y entonces lo que nosotros emprendimos fue un estudio de los dientes para tratar de discernir cómo vivían las comunidades de esta región. Hay una parte de nuestra vida que queda reflejada en los dientes respecto a lo que se consume, a lo que no se consume, a periodos en los que hay estrés alimentario, es decir, hay una baja cantidad de recursos disponibles. Entonces, a partir de ese análisis que fue divulgado acá y luego fue validado en mayo de este año, cuando Samantha tuvo la sustentación, encontramos algunos indicadores interesantes sobre condiciones de vida. Por un lado, encontramos que en estas poblaciones había un consumo ciertamente limitado de proteína, porque no encontramos mucho sarro dental, y hay una correlación conocida entre esas dos cosas. También encontramos algo muy importante y era que había un limitado consumo de carbohidratos. Carbohidratos no es solamente el azúcar, tipo el que le echamos al café, sino también todos los granos. El trigo, el arroz, todo esto se transforma luego en azúcares, se descomponen azúcares simples en el torrente sanguíneo. Y la ausencia o la presencia de la caries y de otros padecimientos nos indican que las personas consumían o por el contrario no consumían muchos carbohidratos. Sabemos que estas poblaciones no consumían muchos carbohidratos porque hay una significativa ausencia de caries. Eso y porque también parece que había algún grado de cuidado o de intervención dental, ¿no? Que es algo que de pronto en nuestro imaginario cotidiano lo asociamos muy a nuestra época, ¿no? Que en otras épocas no había cuidado dental o no del mismo tipo. Pero la arqueología más reciente nos ha comprobado que en la mayor parte del mundo había algún tipo de intervención y de cuidado, de higiene, si queremos llamarlo así, aunque no fuera exactamente lo que hacemos hoy día, ¿no? El cepillo de dientes es muy reciente, pero la higiene oral para nada es consustancial con la humanidad. Un tema relacionado, pero que no vamos a tocar hoy, es que las bacterias que viven en nuestra boca, en nuestro microbioma, también ayudan a contar la historia de nuestras migraciones a través del mundo, ¿no? Entonces llevamos 2 genomas en nosotros, el nuestro y el de las bacterias.
Había un consumo esporádico y limitado de alimentos con alto índice glucémico, es decir, de carbohidratos o de alimentos que tienen mucho dulce, ¿no? No es lo mismo consumir una manzana que un chicle por la concentración de azúcar. Pero de cualquier manera no había ni alimentos con un consumo, perdón, no había consumo de alimentos con una concentración muy alta de carbohidratos y tampoco era muy frecuente. Y otro hallazgo fundamental que para mí quizá es el corazón de la tesis, de lo que uno va esperando encontrar cuando emprende estas investigaciones, y son esos rasgos individualizantes. Y un rasgo individualizante muy importante que encontramos son mutaciones. Todos los humanos, y a ese efecto toda la vida en el planeta, comparte hasta cierto grado el ADN, pero entre persona y persona tenemos una similitud del 99.99%. Así que estudiando ese ínfimo 0.001% y encontrando las diferencias en las letras del código genético, que realmente todo es una sucesión de solo 4 letras, pero encontrando las diferencias en esas letras, podemos encontrar la relación entre poblaciones de un lugar y poblaciones de otro. Y lo menciono en este punto porque lo interesante de encontrar las mutaciones en esta investigación son las implicaciones que tiene haber encontrado esas dos mutaciones en particular. Un análisis poco más incidental o más superficial de otras colecciones me ha dejado ver que aquí parece que había muchas mutaciones genéticas, muchas variaciones que normalmente se presentan en poblaciones que están aisladas, es decir, poblaciones que no intercambian genes con las poblaciones que están cerca. Valga decir que no tenemos muy claros cuáles eran los límites de la habitación de los grupos prehispánicos, y que los límites entre pueblos indígenas, tanto del pasado como del presente, se traslapan, ¿no? No es lo mismo que los límites de una ciudad o de un estado contemporáneo, pero de cualquier manera no sabemos realmente a quién pertenecían, pero sí podemos saber que eran poblaciones que no estaban en un contacto muy frecuente con otras poblaciones de la región. Los informes que nos fueron entregados cuando recibimos ese material indican que los huesos y los dientes que vienen con ellos tienen unos 1500 años y otros 2040 años. Esa datación se hizo con carbono 14 por parte de la empresa que encontró los restos. Entonces, con base en esa cronología y con base en los indicios de esas dos mutaciones, se abre un escenario interesante. Entonces, lo importante de la cúspide de Carabelli, que ya se las vamos a mostrar, es que es un marcador poblacional que usualmente se halla en dos lugares del mundo, Europa Occidental y el Pacífico Sur. Por la historia de colonización, sería esperable encontrarlo de parte de poblaciones de Europa Occidental, pero ocurre que el contacto con esas poblaciones no sucedió sino 1000 a 1500 años después de que estas personas hubieran vivido. Entonces, ese marcador no puede venir de Europa Occidental, no que lo sepamos. Entonces, solo nos queda un sospechoso, el Pacífico Sur. Y en este momento no hemos hecho pruebas bioquímicas para la comprobación, pero sí que hay un texto muy interesante que me parece relevante mencionar, y es este texto que aparece el nombre acá en pantalla, que es Flujo genético de los nativos americanos a la Polinesia antes de la colonización de la isla de Pascua, ¿no? Entonces, esto es un evento muy antiguo realmente. Como decimos, estas poblaciones tienen 1040 y 1500 y 2040 años, es decir, son de la época antes de la era común o antes de Cristo. Y precisamente este texto señala que puede haber evidencia de un contacto entre poblaciones de la Polinesia y poblaciones nativas americanas hacia el 1200 antes de Cristo. Es decir, ese evento de contacto es bastante anterior al momento en el que vivieron estas poblaciones. Eso no señala que definitivamente tienen ese origen o esa proveniencia, pero tenemos indicios interesantes que para mí abren vías de investigación, ¿no? Es una de las cosas que demanda haber encontrado este hallazgo, es continuar investigando para entender qué significa. Ese es un molar con cúspide de Carabelli, no sé si logran verla bien, ahora hay otro par. Si lo notan, fuera de la fisiología usual de un molar, que tiene como cúspides y valles, como si fuera una montaña, si ven ahí hay una quinta cúspide, otra como que sobresale. Eso no tiene ningún efecto funcional, no crea ningún problema, pero sí se transmite genéticamente. Entonces,
en las poblaciones que se presenta, los individuos están relacionados y cuando se encuentra en alguna población, normalmente se toma como un marcador de estas dos regiones del mundo que he mencionado. Ya en un momento vemos un mapa. Aquí hay otro detalle de una sesión de trabajo que tuvimos este semestre de uno de esos dientes con cúspide de Carabelli. Esos están completamente íntegros. Los de la melogénesis, en esta presentación creo que se me fue ponerlos, pero digamos la melogénesis nos indica que la población vivía aislada porque encontramos dos individuos en una población muy pequeña. Podían estar relacionados. Entonces hay varios indicios de que esa población podía estar aislada. Pero en el sentido de entender la relación de los pueblos que vivían aquí con la manera en que se pobló las Américas, la corona, la cúspide de Carabelli es sumamente interesante. Aquí está el artículo del que les hablo. Si escanean ese código QR, lo lleva a la publicación original en la revista Nature. Infortunadamente, solo está disponible en inglés por el momento. Este mapita está tomado de esa publicación. Creo que ahí no se ve muy bien el mapa, no se ven muy bien los límites, pero se pueden ver los puntos de colores. Entonces, lo que indican son posibles rutas de migración de ida y de venida entre la Polinesia y Sudamérica y una parte de Centroamérica. Resulta que este marcador de la corona de Carabelli se ha encontrado en poblaciones indígenas de Colombia, de Perú, de Ecuador, a lo largo, de Chile también, a lo largo de toda la costa, ¿no? Hay hipótesis sobre que una de las dos vías para llegar a las Américas fue no solamente la vía terrestre por el estrecho de Bering, sino la vía marítima desde la Polinesia, y hay un antropólogo noruego, Thor Heyerdahl, que hizo la prueba de navegar en el sentido contrario. Partió desde Perú en una embarcación de Totora y navegó los 8.000 kilómetros hasta llegar a la Polinesia y demostró que con algunos pocos arreglos era posible, ¿no? Muchos creían que sin la tecnología contemporánea era difícil, pero de alguna manera tuvieron que poblarse esas islas en primer lugar y sobre todo la población de Rapa Nui de la isla de Pascua es un hito importante porque está demasiado lejos de cualquier otra masa de tierra. A Rapa Nui no hay manera de llegar incidentalmente sino si uno no se lo propone. Entonces, aquí vemos en el código de colores, nos indica la contribución de dónde viene los genes o los haplotipos que identificaron y la parte que corresponde a Colombia, a las costas de Sudamérica, es lo que vemos en verde y en rojo, ¿no? Allí arriba está el código de colores, entonces nos muestra nativos del Pacífico y de Centroamérica y una combinación de isleños de varios lugares. Digamos, acá lo dividen geográficamente en varias partes. Entonces, a partir de esa información, pues surgen hipótesis y surgen vías de investigación que demandan cosas de nosotros. Entonces, podría haber una conexión entre esas poblaciones ancestrales de Santander, que reitero, no hay ninguna investigación, digamos, desde las ciencias naturales que trate de establecer ni el lugar en el que habitaban, ni su origen, ni los límites. Realmente es muy poco claro. Y hay muy poca documentación porque estas poblaciones, la mayoría desapareció poco después del contacto con los españoles. Entonces, para nosotros es importante atender a esa información que hemos encontrado porque puede ser un primer indicio sobre cómo llegaron esas poblaciones hasta acá en una región un poco difícil de poblar, ¿no? Esto fue encontrado en regiones aledañas al cañón del Chicamocha. Si conocen el cañón, que espero que hayan ido, que es fabuloso, sabrán que las condiciones son muy áridas, está lleno de vegetación xerofítica, es decir, tipo hierbas, pastos, arbustos pequeños que no requieren de mucha agua para vivir, y es una zona muy escarpada, es decir, definitivamente un lugar difícil para pasar, para colonizar. Entonces, lo que probablemente sucedió es que las poblaciones llegaron acá, se establecieron y luego simplemente no salieron, ¿no? Eso parece indicarlo la presencia de algunas mutaciones o variantes genéticas que son menos frecuentes en la población general que en estas poblaciones cuando están un poco aisladas. Entonces, para verificar esa conexión, obviamente se requieren pruebas bioquímicas, pruebas de ADN a los restos, y para eso estamos trabajando en construir propuestas de financiación. Sin embargo, hay otras líneas de investigación que también se abren a partir de esa información y en eso se enmarca lo que venimos a hablar en la conferencia de hoy, que es la reconstrucción de los restos. Entonces, primero,
hay algunas preguntas, ¿no? Para mí que vale responder y es, en alguna de estas poblaciones de origen podría haber una elevada presencia de cúspide de Carabelli, cuáles son las proporciones que nos lo puedan indicar y también si alguna población indígena colombiana contemporánea exhibe una proporción alta de dicha característica que nos pudiera indicar alguna conexión. Hasta donde sabemos, todos los pueblos indígenas de esta región murieron sin dejar descendencia. Muchas personas afirman ser el último Guane o el último Lache, no ha habido ni dos ni tres, ¿no? Cada tanto aparece alguna persona, pero son relatos que realmente no hay cómo verificar, ¿no? Entonces, investigando estos temas podría arrojar un poco más de luz acerca de eso. La melogénesis imperfecta, como ya les decía, es ese defecto en la formación del esmalte o la dentina y es bastante infrecuente, uno en cada 14.000 casos, un caso en cada 14.000 personas. Y nosotros en una muestra de 16 individuos lo encontramos en 2. Entonces es sumamente improbable que eso sea nada más que por el azar. Muy probablemente son personas que estaban relacionadas. No podemos decir cuál es la relación de parentesco, pero probablemente había algún parentesco. Padre e hijo, tío y sobrino, abuelo y nieto. Entonces, para mí eso nos pone frente a estas necesidades, ¿no? Se requiere registrar, catalogar y analizar todos los restos osteológicos de las colecciones que tenemos en el área metropolitana y, por supuesto, nuestra primera misión es hacer ese registro y esa catalogación con lo que tenemos en la Universidad de Santander, que para quien no conozca la colección son más de 3.500 piezas arqueológicas y tenemos 16 individuos en distintos estados de fragmentación y 4 individuos un poco en mejor estado de conservación. Al final hay un par de fotos de esos que están mejor conservados. Entonces, para poder investigar a profundidad esto, lo primero es saber exactamente qué tenemos, catalogar cada uno, hacer una descripción. Parte de ese trabajo ya se ha adelantado, lo adelantamos para la investigación con Samantha y fue precisamente analizando todo ese tesoro de datos que tenemos que se nos ocurrió darle un poco más de forma y estructura y convertirlo en un proyecto más institucional, más desde el laboratorio, como ente dentro del programa. Entonces, hay 3 líneas de trabajo que para mí son importantes. Esa es una, este registro de características. El segundo es un registro fotográfico, porque otra herramienta muy valiosa para nosotros es la fotografía, porque nos permite investigar sin manipulación directa un material arqueológico que es frágil. Eso es parte del patrimonio de la nación. No deberíamos estarla manipulando con tanta frecuencia a tantas personas, pero al mismo tiempo es importante abrirlo a otros investigadores y abrirlo al público. La Universidad de Santander cuenta con un museo y nos hemos enterado recientemente, para alegría nuestra, que por ejemplo en la oficina de turismo le informan a la gente que hay un museo, que hay una serie de piezas. Este año hemos recibido muchas visitas. Entonces ahí estamos en una tensión entre observar unos protocolos para el manejo y la preservación, pero también poder hacer la divulgación. Al venir a estos espacios es maravilloso, pero sería muy interesante que pudiéramos atender a la población in situ, ¿no? Que la gente pudiera hacer la visita, pero de cualquier manera no se puede permitir que todo el mundo acceda a este tipo de restos y por la dignidad inherente a esos restos tampoco se les puede exhibir como si fueran piezas. No es lo mismo exhibir una copa que exhibir los restos de un ser humano. Entonces, en eso la fotografía es nuestra gran aliada porque nos permite hacer un registro y nos permite darle acceso a otras personas para que puedan investigar y para que puedan satisfacer su curiosidad, pero sin tener necesariamente que acceder al material. Sin embargo, la fotografía tiene una gran limitación y es que es un medio bidimensional, ¿cierto? Entonces, ahí es donde entra la reconstrucción digital en 3 dimensiones. Para referencia tanto de los investigadores del programa como de los alumnos, como de otras personas de las instituciones con las que tenemos alianzas y acuerdos que están interesados en investigar. Dado que acá tenemos esa colección tan amplia, recibimos con mucha frecuencia solicitudes de investigadores. Y precisamente por ese deber de preservación y por la fragilidad de los restos, pues es ideal disponer de un registro, en este caso mucho mejor que un simple registro fotográfico, porque a estos modelos se les puede dar la vuelta, se les puede manipular como si lo tuviéramos en la mano. Y si se cuentan con capacidades de realidad aumentada, pues aún más, ¿no? Con estos cascos de realidad aumentada, la persona lo puede manipular espacialmente
y demás. También hay otro punto que es muy importante y sobre el que hacemos mucho énfasis, y es que en antropología física y forense hay muy pocas personas, no hay investigadores suficientes. Entonces, siempre dependemos y nos apoyamos en redes internacionales de construcción y de circulación del conocimiento. Y para poder hacer eso, se requiere tener algún tipo de repositorio con información y con las imágenes. Muchas instituciones lo tienen. Por supuesto, es virtualmente imposible tenerlo todo digitalizado, pero nosotros que empezamos con una colección pequeña podemos ir haciendo ese esfuerzo, porque nuevamente son poblaciones que exhiben unas características muy peculiares de las que realmente yo no he encontrado referentes en la literatura, y por supuesto necesitamos abrirlo que muchas otras más personas lo pudieran investigar. Entonces, conscientes de eso, durante el curso de 1 año y medio en la clase de Antropología Forense 2, que es la última que ven nuestros estudiantes, trabajamos métodos contemporáneos para la identificación de las personas, y uno de esos métodos es la reconstrucción por fotogrametría digital ultracercana. Entonces, la fotogrametría, como su nombre lo indica, está relacionada con la fotografía, es un procedimiento que se apoya en la fotografía. Originalmente se utilizaba para propósitos más bien cartográficos o estratégicos, por ejemplo en escenarios de guerra, se tomaban fotos de los terrenos desde un avión y se trataba de reconstruir y de descifrar qué era lo que había. Hoy en día tenemos algo muchísimo mejor en la palma de nuestra mano. Tenemos Google Earth, Google Maps con Street View y todo lo demás. Esas aplicaciones aprovechan ese potencial para la reconstrucción tridimensional. Con el tiempo y con el desarrollo de mejores tecnologías y también con el abaratamiento de todas ellas, se pudo empezar a utilizar la fotogrametría para reconstruir cosas cada vez más pequeñas, más detalladas y más cercanas. Entonces se pasa de solamente poder hacer modelos de grandes terrenos desde un avión a poder hacer modelos que están ubicados a unos 10 metros de quien está tomando la fotografía, y ya recientemente con el desarrollo de smartphones se vuelve todavía mucho más accesible. Entonces, por eso se llama ultracercana, porque podemos crear modelos digitales de prácticamente cualquier objeto que tengamos a una distancia muy pequeña, en este caso incluso menor a 1 metro. Esa reconstrucción tridimensional nos permite crear un modelo digital de cualquier objeto con que trabajemos, en este caso pues será un hueso o una pieza dental. Y aquí nos encontramos con uno de los problemas principales que detiene esto en muchos lugares del mundo, no solo acá, y es que hay dos maneras de hacer esa reconstrucción. Por un lado está la fotogrametría, de la que vamos a hablar hoy, pero por el otro hay unos escáneres 3D que tienen una virtud y un defecto. La virtud es que permiten hacer una reconstrucción mucho más precisa y fidedigna, porque este escáner emite una frecuencia de radiación. Esa frecuencia impacta en el objeto, rebota, el escáner la lee, entonces crea como un mapa de profundidad y eso nos da un mapa tridimensional del objeto. El otro modo es la fotogrametría ultracercana, pero entonces, ¿qué es lo que sucede con la opción del escáner? La limitación importante es que tiene el alto costo. Primero, siempre estos escáneres vienen con un software asociado y tienen un precio elevado, y tienen otro problema adicional, y es que se requiere o un experto para operarlo o que la persona que está desarrollando la investigación tenga el tiempo, el dinero para poder formarse y aprender a utilizarlo. Digamos, tiene una curva de aprendizaje un poco problemática, se tarda un poco en aprender a usarlo. Se requiere mucha precisión, no le puede temblar a uno la mano. Estas técnicas me las enseñaron en el máster, fue un poco complicado. Y adicionalmente hay otro gasto más que no viene directamente del propio sistema, sino el computador con el que se procesa. Entonces termina todo montando un valor bastante amplio y termina siendo prohibitivo. Y por eso, en contextos como el nuestro, hay que buscar otras alternativas que puedan ser más sencillas y que aprovechen tecnología de lo que ya tenemos. Entonces, ahí entra la fotogrametría ultracercana, que aunque produce representaciones un poco menos fidedignas por la manera en que se capturan y se procesan los datos, puede compensarlo con una cantidad adecuada de capturas por superficie. Los expertos recomiendan alrededor de unas 20 fotos como mínimo
pero nosotros en este caso tratamos de ser bastante acuciosos y realizamos un registro de 60 imágenes, si no me equivoco. Si lo ven moverse bien, si fueron 60 imágenes, ya lo verán. Entonces hicimos alrededor de unas 60 imágenes en vista anterior y en vista posterior. Esas imágenes se las vamos a mostrar. Aún no hemos terminado la reconstrucción del objeto, pero vamos a hablar del proceso y las perspectivas. Entonces, esta fotogrametría resuelve el problema del alto costo, que todavía no les había dicho más o menos cuánto era. Un escáner de estos puede costar unos $3.000 estadounidenses, mientras que con la fotogrametría, que también hay un costo asociado con el programa, es mucho menor, $178 para utilizarlo. Entonces, por supuesto, es mucho más sencillo emplear el Metashape y el implemento para la captura de las imágenes es un teléfono móvil. Igualmente hay un costo asociado a la potencia de procesamiento que se requiere, pero el costo se reduce significativamente porque este programa puede trabajar con una especificación menor. Por ejemplo, un escáner 3D requiere mínimo unos 32 gigas de RAM, que es mucho para un computador normal. La mayoría tienen 4, 8, 12, 16, el que es extravagante. 32 normalmente no es lo que uno va a tener en casa, ¿no? No es lo que va a tener la mayoría de laboratorios, investigadores. Con esto se reduce bastante el requerimiento. El Metashape puede funcionar con 8. Vamos a hablar un poco primero del procesamiento y de las imágenes y ya vemos hasta dónde va en el progreso de esto. Entonces, sería ideal capturar unas 50 a 60 imágenes por superficie y se debe capturar una parte para la superior y otra para la inferior. Esto solamente nos provee un modelo tridimensional del objeto. Sí, vamos a ver un modelo tridimensional, solo que no es el nuestro. El modelo solamente contempla una de las dos partes, luego hay que hacer la unión y ahí ya finalmente surge el modelo en 3D. Entonces se requiere una buena cámara, pero con un celular de suficiente resolución, mínimo unos 8 megapíxeles estaría bien, y la mayoría de los que tenemos en este momento en el bolsillo superan con creces eso. Lo otro que se debe hacer y que ya lo vamos a ver es que se tiene que aplicar una serie de marcadores. La cuestión es que el computador debe ver algo tridimensional codificado en imágenes bidimensionales. Entonces, para lograr eso se deben tomar muchas perspectivas del objeto y deben coincidir. Cada parte del objeto debe coincidir en al menos 2 fotografías. Entonces, para eso se usa una serie de marcadores que deben destacar del color que se distinga visualmente del hueso. Como el hueso es de un color crema, amarillo claro, con un marcador blanco es suficiente. También puede ser gris o de algún otro color más vivo. Y finalmente ubicamos la pieza en un fondo homogéneo de suerte que contraste con el elemento. Y aquí en este caso, por tratarse de huesos, lo hemos ubicado en una pieza giratoria negra para poder hacer las fotografías. Como les decía, cada ángulo aparece en 2 fotografías y para eso es que se usan los marcadores. Y en este caso, dado que queremos calcular unas 60 fotografías y tenemos el modelo situado en una plataforma circular como esta, el círculo tiene 360 grados, pues tenemos que hacer una cada 6 grados. Entonces, con ayuda de otros compañeros en la universidad, construimos esta plataforma giratoria y cada vez se presionaba un poquito y se iba tomando una foto. Acá ya estamos viendo la interfaz del programa. Este es el proceso que estamos haciendo en este momento. Entonces, si se dan cuenta, allí el programa representa el ángulo desde el que fue tomada cada fotografía como un cuadrado azul. Eso es cada cámara. Entonces, esos son los cálculos que el programa va realizando para poder reconstruir el modelo. En ese punto se hace o se obtiene la nube de datos, la nube de puntos dispersa. A partir de esos cálculos, ya el programa toma una primera imagen a partir de la fotografía y crea una nube no muy densa, que es, digamos, la primera impresión. A partir de ahí ya se requiere la intervención de uno porque el programa a veces toma erróneamente cosas que están en el contexto como si fueran parte del objeto. Entonces, ahí tenemos la opción y la oportunidad de eliminar los puntos erróneos y dejar solamente los que sí van a servir para hacer la reconstrucción. Y lo que vemos abajo son las imágenes tomadas. Después de eso, pues se obtiene esa primera imagen que es un poco más difusa
Apenas se ve una forma muy vaga del objeto y luego hay dos procesos más. Luego ya se hace una malla un poco más precisa, se construye una segunda nube de puntos, que es una nube densa. Entonces ya se va obteniendo un modelo más parecido a eso que estamos viendo ahí, que ya refleja un poco de manera más fidedigna el hueso. Y la manera en que lo hace es que va creando una red como con pequeños triángulos para poder leerlo. El computador no ve el hueso de la misma manera que lo vemos nosotros, sino que tiene que crear una malla de cuadrados o triángulos para poder leerlo. Y ahí lo importante, no sé qué tanto se ve allí, lo importante es poder ver, distinguir cada característica anatómica. Entonces, esta imagen nos muestra un poco con detalle la reconstrucción del cuello de un fémur, ¿no? De esa manera no se hace necesario tener la pieza siempre frente a uno para proceder con la investigación. Y eso ayuda bastante a uno de las misiones que tenemos, y es la protección del patrimonio. Si bien la universidad es la tenedora de todo esto, el patrimonio le pertenece a la nación, hay un marco legal que gobierna la tenencia y por eso, en cumplimiento de ese deber de preservación y de divulgación, esto para nosotros es una herramienta fundamental. Entonces, eso que estamos viendo allí es el esquema que aplica el computador para hacer la reconstrucción. Entonces, como ven, el sistema, por el contraste del fondo y por los marcadores, es capaz de diferenciar entre la forma del hueso, esa es la epífisis, y el fondo en el que está, para ya al final arrojar una reproducción fidedigna. Y ya ese, en últimas, es el modelo que termina arrojando, pero es solamente el modelo de la mitad. Esto todavía está en construcción, hace falta parte del proceso para terminar de modelarlo. La última parte de esto va encaminada a las perspectivas, ¿no? Ya les contamos qué hemos hecho, qué estamos haciendo, y lo siguiente es en qué proyectos estamos embarcándonos el próximo año y que muy probablemente estaremos dando a conocer aquí. Entonces, por un lado, producir modelos 3D de huesos largos y cráneos que reposan en nuestra reserva, porque no solamente tenemos los huesos largos, sino también hay algunos cráneos en muy buen estado de preservación, con alguna afectación tafonómica, pero muy íntegros para su estudio. El otro punto es producir el registro fotográfico y tridimensional de los dientes de la reserva, y ese, como se pueden dar cuenta, ya lo iniciamos, ya vimos una primera foto y ahora vamos a ver otro par más. Y por último, organizar una base de datos de acceso público con la información de los restos de la reserva. Y aquí la palabra clave es acceso público. La base de datos existe, está en construcción, está constantemente siendo alimentada, pero para esto se necesitan manos. Entonces, para poder llevar a cabo ese trabajo, la idea es que todos nuestros espacios de clase puedan también ser pues de la línea física y forense, ¿no? Puedan ser un espacio de práctica también para los alumnos, y que sean ellos los que se apropien y se apersonen de todos estos procesos desde aproximadamente la mitad de la carrera, cuando ya tienen una fundamentación para poder comenzar con ese registro. Y en ese proceso ya hemos dado inicio este semestre. Aquí están algunas imágenes de una sesión de trabajo que tuvimos en el marco de una de las clases. Como se pueden dar cuenta, ahí hay 3 de los 4 cráneos que están en un estado de preservación bastante bueno, que también es buen material candidato a digitalizar el año próximo. Ahí, como ven, estábamos estudiando precisamente esos restos dentales para tratar de discernir y de catalogar todo lo que tienen. Y también proceder con el registro fotográfico. Como ven, hay unas imágenes generales, hay unas específicas de ciertas condiciones y otras de todas las piezas. Entonces, digamos, todo este trabajo está en camino, está en marcha, y la idea es continuarlo el próximo año con la participación de los estudiantes, de investigadores de las instituciones aliadas, y continuar con esa labor de divulgación a través de espacios como este. Y con eso, pues quería cerrar esta presentación y dar un espacio si hay preguntas o comentarios de parte del público. También una última cosilla, si escanean ese QR pueden ir al Instagram del programa de antropología UDES.
A través de esa cuenta es donde divulgamos la mayor parte de lo que hacemos, ahí publicamos las sesiones en las que vamos a estar acá y también los eventos internos que hacemos. Entonces, si les interesa y quieren estar informados, allí tienen una vía para estar en contacto con nosotros. Excelente, Andrés, sobre todo, pues cómo el programa de antropología ha ido creciendo, pues para tener ya estas posibilidades que nos estás diciendo. Me llama mucho la atención, pues el tema de la reconstrucción 3D o reconstrucción digital. Allí, por ejemplo, se va a poder seguir haciendo el registro de notas como accidentes que pueda tener un hueso u otro, alguna, digamos, que este modelo en específico tenga, qué sé yo, alguna fractura, incluso me arriesgo a decir, no sé, vamos a poder a través de este proceso de digitalización también ver en un diente una carie, una ruptura, o de esos datos que nos van a contar qué tipo de alimentación. Es decir, la pregunta es si el registro digital 3D puede también arrojar, digamos, esas mismas especificidades que si me enfrento directamente al material, al objeto. Sí, la idea de hacer ese registro es precisamente que uno pueda analizarlo y encontrar las cosas que no se ha encontrado visualmente. Hay otra ventaja importante que tiene esta digitalización y de la cual no he hablado, y es que el computador ve cosas que uno no ve, ¿no? Estos modelos se pasan, después de terminar el análisis por este programa, se pueden utilizar otros programas y redes neuronales para extraer información que al ojo humano no es tan sencilla de extraer. Digamos, fuera de esta parte de poblaciones ancestrales a la que me he dedicado desde que llegué a la Universidad de Santander, el otro tema de investigación que manejo es el de estimación de edad. Y ese es un área en la que se usa mucho, por ejemplo, las redes neuronales para modelar los datos sin hacer ciertas asunciones. Y ahí tenemos esa ventaja, ¿no? Que nadie está, digamos, organizando los datos, sino que hay una estructura independiente que nos da un poco más de confiabilidad. Entonces, la idea es que sí, que a partir de eso se pueda continuar y se pueda profundizar la investigación. La otra parte de esa respuesta y de esa iniciativa es que, como esto, la idea es que esté disponible online para cualquier persona, crear un repositorio alojado en la página de la universidad. También personas con mayor experiencia y con conocimiento en otras regiones del mundo pueda examinar el mismo material y aportar otra visión, ¿no? Porque digamos hay pocos profesionales a lo largo del mundo y la tasa de reemplazo de los profesionales que se retiran pues también deja bastante que desear, ¿no? Entonces hay personas entusiasmadas, interesadas haciendo esto como nosotros, pero nos falta la experiencia. Hay otras personas que tienen esa experiencia, pero no pueden, digamos, venirse hasta acá a acompañarnos por un motivo o por otro. Entonces, la idea sí, efectivamente, es que para eso sirva nuestro registro. Y bueno, sí, continúo con una última pregunta. En este archivo futuro, sí, disponible, también, además, pues de todo el proceso enormemente científico, académico que ustedes están llevando con esa colección, ese archivo para empezar a arrojar pues luces en lo que tiene que ver ya con la reconstrucción cronológica, histórica, antropológica, es decir, las conclusiones de todos los datos que ustedes registran, me imagino que también es un camino que están avisorando, ¿no? Que en algún momento se puedan ya interpretar pues todos esos datos que conjunten. Sí, claro. Cuando uno tiene un conjunto limitado de datos, podemos hacer una interpretación más limitada. Yo espero que pudiéramos concluir de manera más amplia cuando hubiera un registro más acucioso. Y reitero, no solo de nuestra colección, sino de todas las que hay en el área metropolitana. Aquí me parece importante mencionar, por ejemplo, la que está albergada en el Museo Casa de Bolívar, de la Academia de Historia de Santander. En ese encontré muchos cráneos que tienen otros indicadores interesantes, como unas suturas en el cráneo que deben desaparecer en la infancia y en estas personas se mantienen.
También que los pueblos indígenas de la región practicaban cierto tipo de deformación craneal y eso también tiene sus consecuencias, sus implicaciones y un registro digital pues nos permite dar cuenta de todo eso. En la universidad con estos restos hemos hecho talleres y varias experiencias con personas externas y a mucha gente le llama la atención, incluso sin saber que se practicaba la deformación craneal, que esos cráneos tienen como algo raro, ¿no? Como que esperan ver algo que no ven, como que hay algo que no le encuentran. Entonces, lo que les decía, diferentes miradas pueden aportar mucha más información y sería, digamos, lo ideal es redondearla con todas las colecciones que hay y con algo que también mencionaba yo el año pasado y es todas las osamentas que no se han recuperado. Las cuevas del Cañón están llenas de huesos. Lo que ocurre es que eso no se puede sacar nada más así, se requiere una serie de permisos, se requieren profesionales que puedan sacarlos y luego tenemos que tener las adecuaciones en la universidad. Yo creo que solo así, construyendo una muestra bastante grande, podríamos formular un poco conclusiones más generales. Por ahora es muy parcial porque tenemos muestras muy pequeñas. Buenas noches, tengo dos preguntas. La primera, respecto de las piezas dentales, ¿se extraen de un cráneo, se analizan y después de analizada hay alguna forma de devolver ese diente al cráneo o ya quedan separadas para siempre? Esa es la primera. La segunda pregunta es respecto del fémur que puso de ejemplo. Se ve claramente que hay una sección, una parte del fémur que es más fina que el resto del hueso, que está por acá cerca de la rodilla. ¿A qué se puede deber? Bueno, la primera pregunta, nosotros no manipulamos de esa manera los restos. Entonces, los huesos, los dientes que se encuentren en la mandíbula o en el maxilar, nosotros los estudiamos in situ. Si está en el maxilar, lo dejamos en el maxilar o en la mandíbula. Los dientes, perdón, que ustedes vieron acá desprendidos, que acabo de mostrarles, son huesos que se recuperan, son dientes que se recuperaron así del registro arqueológico. Nosotros no intervenimos eso, porque efectivamente si uno lo saca del cráneo no hay forma de restituirlo. Dicho eso, también puede pasar que a veces, por el tiempo que ha pasado desde el momento de la muerte, algunos de los dientes pueden estar en la mandíbula o el maxilar, pero están un poco flojos y al manipularlos se caen. Esas son cosas normales que le pasan a los restos. Mientras no amenace la integridad, no hay mucho problema. Pero la idea sí es minimizar eso. Y ahí en la reconstrucción 3D ayuda bastante. Entonces, normalmente nosotros no lo tocamos de esa manera. Ahí realmente creo que no es que fuera un poco más fina, es la anatomía usual del fémur. Creo que más bien era un poco el contraste y la iluminación. Pero ya que lo mencionas, sí hemos encontrado unas ciertas peculiaridades, ¿no? Aparte de la deformación craneal, están las aparentes proporciones corporales de estos huesos largos. Hay un mito persistente sobre los guane particularmente que dicen que eran muy altos. En este momento, con los métodos que tenemos, no hay forma de comprobar eso, pero sí que tenemos unos huesos que son, digamos, bastante robustos. Lo que tenemos sí son bastante robustos. También tendríamos que aplicar estos métodos de redes neuronales para más o menos poder establecer una estatura, porque eso se establece con base en poblaciones contemporáneas que no tenemos. También queda abierto analizar para de pronto encontrar otro tipo de mutaciones. Como les decía, parece ser que estas poblaciones estaban aisladas. Así que con ese aislamiento puede que haya muchas otras cosas, porque reitero que esto no ha sido muy estudiado. Por lo menos que sepamos, no hay reportes formales, oficiales sobre estas poblaciones. Entonces también es un tema y un campo muy abierto. Pero sí que hay modificaciones y cosas que nos parecen peculiares en los huesos que estamos en proceso de investigar. Bueno, entonces, si es el final, les agradezco mucho por su participación, su presencia y su interés. Y nuevamente invitarlos para el resto de espacios que nos quedan, creo que son 2, ¿no? Ya este año y el año que viene muy seguramente estaremos nuevamente aquí presentando nuestros avances de todos estos procesos que tenemos abiertos y esperamos poder contarles mucho más de este tema que sé que a todos nos apasiona y nos interesa.